estancias de investigación en el City of Hope del Medical Center de Los Ángeles, así como de las universidades de California, de San Francisco y de San Diego. Su investigación se ha centrado en la síntesis química del ADN y sus aplicaciones en el estudio de las proteínas y en la biocatálisis, así como en el desarrollo de biofármacos y vacunas. Recientemente su investigación se ha dirigido al estudio de la diversidad genómica en poblaciones mexicanas y su aplicación a la salud. Ha publicado cerca de 80 trabajos de investigación, ha sido profesor de los programas de maestría y doctorado en Ciencias Biomédicas y en Ciencias Bioquímicas de la UNAM, además de haber dirigido cerca de 30 tesis de licenciatura y posgrado. Contribuyó a crear la licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM, donde también es profesor. Fue director del Instituto de Biotecnología durante 2 cuatrienios. Fue presidente de la Academia de Ciencias de Morelos en el periodo 2004-2006 y director del Sistema Nacional de Investigadores del 2008 al 2009. Entre las distinciones que le han sido otorgadas destaca el Premio Nacional de Química en 1999 y el reconocimiento por Investigador Nacional Nivel 3. Es miembro también de las Academias Mexicana de Ciencias y Nacional de Medicina. Actualmente es director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica y desde el año 2013 fue nombrado miembro de la Junta ¿cómo se llama? De Gobierno. De Gobierno, perdón. Bueno, sin más, por favor. Muchas gracias, Horacio. Y muchas gracias a toda la comunidad de mi visita, mis amigos Cano y Irene, que me invitan a estar con ustedes. Es un placer poder platicar con una comunidad como esta y pues tratar de comunicarme con ustedes en términos de lo que está pasando en esto de la genómica, especialmente aplicada a la medicina. Y yo le puse a la plática una tecnología que sale de la infancia, porque en el caso de la genómica, que surge, como todos ustedes saben, de un proyecto internacional, un megaproyecto parecido como los que se hacían en física, pero no se había hecho nunca para la biología, generó pues mucha expectativa y se justificó prometiendo muchas ventajas y muchos impactos para la sociedad. Sin embargo, estos impactos tardan en aparecer, generalmente tardan más de lo que las personas quisiéramos, y cuando pasa eso caen en el momento en que los agoreros del mal y de los pesimistas están felices porque dicen: ya ven, se los dije, esto no sirvió para nada, todo lo que se invirtió deberían de haber seguido las cosas como estaban. Y sin embargo, creo que en este momento ya estamos saliendo de ese punto de decepción, estamos entrando a donde está empezando a brillar la importancia que tuvo hacer este gran proyecto del genoma humano. Yo quisiera darles un panorama de algunas pinceladas de lo que está ocurriendo a nivel internacional y después hablar más de lo que está pasando en un impacto tangible, algunos ejemplos, y quizá un poco, cerca de la mitad del tiempo, dedicarlo a algunas de las investigaciones originales que están ocurriendo en el INMEGEN y en algunas en las que yo estoy participando como investigador. Yo, cuando empecé en esto en los años 80, pues había un juego de herramientas para investigar, pues un jueguito de herramientas interesante, pero no tenía demasiada capacidad, ¿no? Empezaron en los 80 esta revolución que fue la ingeniería genética, ¿no? Empezamos a poder clonar los genes y empezarlos a estudiar. Apareció la secuenciación del DNA, las primeras técnicas que existían, se hizo la síntesis del DNA, y todas esas técnicas analíticas nos permitieron ya empezar a asomarnos a los genes en lo individual, y era una etapa verdaderamente bonita. Yo digo que ya teníamos una herramienta, pues, Power Tools, ¿no? Y me sentía yo feliz. Ahí estoy cuando empecé mi carrera científica en el laboratorio sintetizando DNA en matraces, ¿no? Sacando a cucharadas la adenina y la citosina para poderlas mezclar en el laboratorio, y ahí están los geles de secuencia de esa época. Yo para mi tesis de licenciatura secuencié 150 bases, ¿no? Pues era todo el origen de replicación, y ahí se veían cosas muy interesantes.
y me tardé 3 meses. Yo me sentí feliz, la verdad. Y no mucho después, unos 6, 7 años después, escuché sobre el proyecto de secuenciar el genoma humano. Y tengo que confesar que cuando eso me lo dijo un investigador del Centro de Gestión de Nitrógeno, Jaime Mora, estaba muy contento, ¿verdad? ¿Cómo está bien? Secuenciar el genoma humano. Y están locos, es imposible que se secuencie el genoma humano. Es un dispendio de dinero absurdo, el 99% ya sabemos que no sirve para nada. Yo tomé esa actitud escéptica, ¿no? Después me enteré que James Watson y que Renato Beco y toda una bola de monstruos de la ciencia contemporánea decían que sí, que había que secuenciar el genoma humano. Entonces ya me puse más humilde y dije, no, pues a lo mejor sí, ¿no? Vamos a ver. Y sí fue posible. ¿Y qué es lo que resulta de haber invertido estos unos cuantos miles de millones de dólares en promover el proyecto del genoma humano a fin del siglo pasado? Pues tenemos las herramientas actuales. Y yo creo que la proporción que se muestra en estas figuras ni siquiera le hace justicia. O sea, pasamos de tener un verbiquí manual a tener un verdadero taller robotizado para analizar los sistemas biológicos. Eso ha sido el efecto de la genómica. Dense cuenta de que hace tampoco como 30 años no teníamos ni un solo genoma de una bacteria secuenciado. En la actualidad tenemos 17.000, y eso, pues, contando más los que se acumulen no esta semana, en la próxima hora se van a acumular más bacterias secuenciadas. Y es que la tecnología de secuenciación del DNA se abarató 1 millón de veces desde que terminó el proyecto del genoma humano. Por eso tenemos estos números verdaderamente impresionantes de acumulación de datos sobre la información genética de los seres vivos. En el caso del humano, ha pasado a ser el modelo más interesante. Antes los sistemas modelos pues eran organismos más pequeños, más fáciles de experimentar y estudiar. Resulta que por virtud de la genómica esta revolución ha hecho que ahora el sistema modelo es el humano. Un colega mío suele decir que cita a Monod, que decía que lo que era válido para Escherichia coli era válido para el humano, ¿no? Y ahora debemos decir lo que es válido para el humano es válido para el ratón, ¿no? O para Escherichia coli, porque muchas cosas se están averiguando a partir de la genética humana. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí está la proyección, ¿no? En el año 2016 se supone que estábamos cercanos a llegar al 1 millón. En 2017 vamos a llegar al 1 millón de secuencias de genomas completos humanos. Y también este concepto que me hace muy interesante. Si uno busca una mutante en el humano, esa mutante ya existe, porque hay 7.000 millones de personas en el mundo y son 3.200 millones de nucleótidos. Entonces la probabilidad de que ya exista esta mutación es casi 1, ¿no? Claro, siempre y cuando sea compatible con que esté la persona viva, porque puede haber un montón de mutaciones que no permiten nacer, pero si ya nació y ahí está vivo, ahí está ya la mutación. Cuando lo tengamos secuenciado es cuestión de localizarlo en la base de datos y preguntarle la pregunta que nosotros queremos hacerle, ¿no? De la hipótesis que tenemos de para qué sirve esa mutación, ese gen o esa variante. En fin, esto ha hecho toda una revolución. Esta lámina me gusta para que nos relacionemos cada quien con lo que es nuestro genoma. Son 3.000 millones de letras más o menos, es que depende, porque algunos tenemos algunos milloncitos más que otros, pero en términos generales diferimos uno de otro en alrededor de 0.2%, somos muy parecidos, 99.8%, pero como especie tenemos una cierta diversidad, y claro, cuando lo contamos en lo personal, pues ya vemos que eso implica 4 o 5 millones de diferencias entre un individuo u otro. Cualquiera de nosotros secuenciamos nuestro genoma, vamos a hacer en 4 millones de posiciones o 3,5, digamos, distintos. Cada vez que secuenciamos un nuevo ser humano, aparecen 80.000 variantes nuevas que nunca los habíamos visto y que ahora sabemos que son compatibles con la vida, ¿no? Y bueno, 60 nuevas que no estaban en ninguno de nuestros dos padres. Cuando secuenciamos lo que llamamos tríos, ¿no? A los dos papás, se ve que hay mutaciones nuevas que aparecieron o en el espermatozoide o en el óvulo. Ayer les comentaba
en la confianza que la mayor parte de las mutaciones vienen de los espermatozoides, porque estos son los que tienen más duplicaciones en su historia natural. Así es que pues les digo que los hombres somos los responsables de la evolución. Somos los que introducimos más mutaciones y las mujeres son las responsables de la estabilidad y de que las cosas se hagan como tienen que ser. En fin, yo no sé si sea real, pero biológicamente la mayor parte de las mutaciones nuevas vienen de los espermatozoides. Y por eso hay más mutaciones cuando los padres, los papás, los hombres son mayores de edad, ¿no? Y todos tenemos genes rotos, ¿no? Hay 100 variantes disruptivas en promedio por cada humano, genes ya identificados, y seguro, en cada versión un promedio de 20 genes que en los 2 copias están rotos, no pueden funcionar, ¿sabes? No pueden funcionar. Claro, son 25.000 genes los que operan a un organismo complejo como nosotros, más otros como 10.000 nuevos genes que antes no se consideraban genes y hoy ya sabemos que existen, ¿no? Bueno, en cuanto a la genética humana ha tenido esta otra gran vertiente de proyectos internacionales posteriores, los voy a mencionar más muy rápidamente, investigaciones post-genoma humano, tenemos la diversidad, ¿no? El estudio de la diversidad, que es esto que he estado hablando, de secuenciar muchos genomas para ir viendo dónde está la diversidad en todas las diferentes poblaciones humanas. Esta enciclopedia ENCODE, estudio sistemático de diferentes condiciones biológicas para ver qué genes se expresan y cuáles no, y con esto lograr un mapa de todos los elementos funcionales, es lo que quiere decir ENCODE, del genoma humano. El proteoma, ¿no? Estudiar ya a nivel de la proteína que se está expresando y las diferentes variantes de splicing diferencial, etc. Desde luego el gran otro genoma, el microbioma. Creo que muchos de ustedes han oído esto, ¿no? Que los humanos traemos cargando más de 1 kilo de bacterias, y en ese kilo de bacterias hay más células bacterianas que humanas, y son parte de nuestra biología. Hemos tenido toda la historia desde que éramos pues mamíferos limpios, reconocibles, hasta 200 millones de años, pues ya había bacterias y siempre hemos evolucionado con las bacterias juntos. De manera que este es nuestro otro genoma, según puso en la revista Nature cuando se publicó un primer estudio internacional de microbiomas. Y luego pues el epigenoma, que ahora tenemos acceso a él, ¿no? Es todas estas modificaciones encima del DNA que no cambian la secuencia, pero que cambian la expresión de los genes de manera estable, de manera no de adaptaciones momentáneas, sino de largo aliento. Todo esto son proyectos internacionales posteriores. Y yo quiero hacerles hincapié especialmente en un instituto de investigación como este, que hay un montonal de técnicas distintas que hoy día todas se están convirtiendo en esto de la secuenciación. Porque la secuenciación se ha adaptado de tal manera y es tan poderosa y tan capaz de, digamos, de obtener datos que de otra manera serían imposibles, que pues hay un montón de técnicas que se diseñan para terminar utilizando la técnica de secuenciación y obtener información sobre expresión genética, sobre proteínas que se unen al DNA, sobre todo tipo de cosas, ¿no? Y esta técnica en la que se al adaptarse 1 millón de veces todo esto se potencia. Perdón, ya le digo ahí. Desde luego, esto está generando un impacto económico enorme. Este estudio del Instituto Battelle lo atestigua muy bien. Muestra que ha habido este retorno de inversión pública en el proyecto del genoma de 14.000%, ¿no? Simplemente en impuestos se ha recuperado varias veces, muchas veces, lo que se invirtió por parte del gobierno de Estados Unidos en términos de las nuevos trabajos bien remunerados que se han generado y todos los diferentes negocios que han empezado a florecer a partir de que se dio la revolución genómica. Bueno, ese es el estado internacional que ha culminado en los últimos 2 o 3 años con esta iniciativa que llaman la de medicina de precisión, que se entiende que es un cambio de paradigmas de una situación basada en síntomas a y en intuiciones a una basada ya en grupos de personas, cohortes, basada en evidencia, y la medicina del futuro que está basada en algoritmos,
análisis complejos para llegar a una medicina de precisión. Esta medicina se alimenta de datos masivos, se utilizan bases de datos de referencia, se hace todo tipo de análisis, se toman datos a partir de dispositivos móviles y otras cosas para llegar a un esquema de prevención y de tratamiento muchísimo más sofisticado. Es lo que se entiende que estamos pudiendo hacer. Y para eso en todos los países están empezando a surgir estos grandes proyectos de secuenciar 1 millón de personas y asociarles datos fenotípicos y de costumbres, etc. En Inglaterra está otro proyecto así, en la Universidad de California, integrar todos los datos de los pacientes de los hospitales de la Universidad de California para generar esta base de datos de conocimiento, etc. Y existe una alianza global de genómica y salud para poder compartir los datos que están surgiendo en todos lados y poder armonizarlos y poder facilitar el acceso abierto y restricto a todo esto y que todos aprendamos de los proyectos de todo el mundo. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Ciertamente estamos entrando en esta era del Big Data para biología e indudablemente los que van a dominar este campo pues son los que saben manejar los grandes datos, los bioinformáticos, los genomistas computacionales, van a ser los que tengan la batuta de lo que va a estar ocurriendo. Independientemente de que el biólogo experimental pues seguirá trabajando para afirmar las hipótesis que surjan de aquí, ¿no? Pero creo yo que el dominante va a ser este grupo que sepa manejar los datos a nivel global. ¿Qué impactos tangibles? Aunque la genómica en el área de la medicina creemos que se va a manifestar en toda la gama de las enfermedades, está apareciendo mucho más rápidamente en aquellas que por razones de su historia natural se hacen más vulnerables al enfoque. Y estas tres, creo yo, son las que son en este momento dignas de mención. En las enfermedades hereditarias, las enfermedades raras que aparecen muy pronto, está habiendo un gran avance a partir de que se puede secuenciar completo el genoma y se puede comparar. En el área del cáncer, prácticamente hoy día se está pensando en que no es moderno, no es adecuado que se dé un tratamiento, sino antes se secuenció y se caracterizó molecularmente el tumor. En la actualidad el tratamiento del cáncer debe de ocupar genómica, así debería de ser. Y las enfermedades infecciosas también, la velocidad, la profundidad, el detalle al que se está pudiendo caracterizar con las técnicas de secuenciación masiva hacen que esté planteada una revolución en la genética, digamos en la microbiología médica. Voy a hablar un poco de esta cuestión del cáncer. Nosotros sabemos que el cáncer es una enfermedad genética, puesto que un tumor, las células cancerosas, sobre todo aquellas que ya están en un cáncer más o menos avanzado, tienen una cantidad enorme de modificaciones. Estos mapas circulares muestran dónde hay translocaciones, ¿no? Cambios de lugar del material genético original. Todos estos colorcitos acá son mutaciones que se acumulan. Muchos tumores han acumulado miles de mutaciones y de modificaciones, pero las que impulsan a que un tumor se convierta en eso, en un tumor, son algunas cuantas, y entenderlo está siendo cada vez más factible. De hecho, esto no debería ponerlo aquí. No sé por qué me quedó fuera. Ahorita hablo un poco más del cáncer. Me voy a poner una pausa. Para referirnos a estas situaciones de aplicar la genómica a la mejora de la salud, también hay que tomar en cuenta que depende de la población en la que se hagan los estudios. Efectivamente, el background genético importa mucho, sobre todo en el caso que estamos en la actualidad. Las inferencias que podemos hacer sobre un genotipo, qué clase de fenotipo nos van a dar, dependen de si es un grupo poblacional o más o menos homogéneo. Y muchos de estos datos se han obtenido en poblaciones que no son las nuestras. Por eso es que nos hemos dado a la tarea de investigar algo de la diversidad de las poblaciones mexicanas. Y este estudio se trabajó tanto con indígenas como con personas de cosmopolitas
cosmopolitas que le llamamos, que viven en las ciudades, que no son parte del grupo indígena, son mucho más representativos de la población mexicana. Y si se fijan, en estas gráficas, en donde cada columna es una persona y el color implica el segmento del genoma que es de ancestría de cierto tipo. Por ejemplo, lo rojo es ancestría europea, ¿no? Aquí están, si vemos a todos los europeos, un montón de personas europeas, pues se toma, esta es la referencia, ¿no? Todos son relativamente homogéneos, se sabe que son europeos. Aquí puede ser europeo del norte o del sur, con este color rojo más fuerte, etc. Los nativos americanos o los indígenas que entraron en este estudio, aquí se ve, la mayoría son puramente indígenas, así están escogidos por razones históricas y de las encuestas que se les hacen, su lengua materna, etc. Y tienen un poquito de europeo en algunos casos. Esa es la población mexicana, digamos, típica, así se vería caracterizada. En algunas áreas más en el norte del país hay más europeo que indígena, y más hacia el sur es más indígena que europeo, y en promedio, si sacáramos para toda la población los 100 millones de mexicanos, andaríamos como en 50 y 50, 50% europeo, 50% indígena. Interesantemente, esto se distribuye en la población mexicana, digamos, en el territorio nacional, conforme su ancestría indígena. Este gráfico de aquí son los componentes principales de comparar el genotipo de cada uno de esos individuos que son los puntitos. Hacemos un mapa de componentes principales y comparando 800,000 puntos con 800,000 del otro individuo, y vemos quién se parece más a quién, ¿no? Y aquí nos damos cuenta, pues, que se agrupan perfectamente. Estos son el componente indígena de las personas que viven en el sur, ¿no? Y nos da el mapa nacional prácticamente, nuestra ancestría indígena. Ese es el que marca la geografía. Si no tuviéramos libros de historia y comparáramos el componente europeo, aquí en negro es la población mexicana, y este es el mapa de Europa, ¿no? O sea, sabemos que venimos de España, no hay ninguna duda. Y eso nos lo dicen simplemente los componentes principales del genoma de las personas que viven hoy día aquí. Es sorprendente ver que a 500 años de distancia hay muchísimas personas en México, 10 millones de personas que se han mezclado poquísimo. Mantienen su identidad o su relación internamente. Ahora, si nosotros hacemos secuencia de estas variantes genéticas aquí, podemos descubrir genes nuevos que no habían sido descubiertos anteriormente. Aquí me encanta hacer referencia a esta variante. Miren, estas barritas que se ven aquí son las diferentes predicciones que se hacen para la importancia que tienen ciertos genes en la aparición de la diabetes. El gen con mayor penetrancia, que da como 1.4 veces la probabilidad de tener diabetes, es este gen, de un gen regulador TCFL1L2. En europeos este es el de mayor penetrancia. En los análisis que se hicieron anteriormente, pues no se veían más que estos genes como los relacionados con la diabetes. En el estudio que hicimos con el proyecto Broad, con el Instituto Broad y el Instituto Carlos Slim, se descubrió un nuevo gen que tiene más penetrancia que cualquiera de los que se habían descubierto en los europeos. Este es el gen responsable más importante del aumento de la diabetes en los mexicanos, y no aparecía en las bases de datos anteriores porque no se habían estudiado poblaciones mexicanas. Dio la casualidad que además este gen lo heredamos del Neandertal. Este está en un pedacito que los trajimos los amerindios, ¿no?, al paso por el Medio Oriente, y está en un segmento grande que seguro que viene del Neandertal. Esto puede no tener una significación, pero sí hizo que se publicara en Nature el artículo. Pero bueno, con todos estos estudios es que hemos estado acumulando ya ahora sí datos de la población mexicana. Producto de ese proyecto y otros que hicimos en este proyecto Sigma hace unos 4 o 5 años, se pudo ya ahora sí contribuir a que en los datos mundiales ya aparezca la población latinoamericana, que no aparecía en los genomas prácticamente y los otros proyectos previos. Esto es una contribución de este proyecto Sigma, tener estos datos ya en
Este artículo se publicó recientísimamente, se llama Exact, el primer catálogo de variación genética humana, y que viene del análisis de exomas. Exomas es el componente del genoma que codifica para proteína y es 2,5 millones de bases más o menos, es como la milésima parte del genoma completo. Entonces es más barato secuenciarlo y por eso desde había en este caso 60.000. Es un esfuerzo internacional y da una gran información para la interpretación de las variantes en investigación clínica. Acaba de aparecer este resultado en donde vemos que hay mutaciones que se predecían mortales y no lo eran. Cuando analizamos suficiente número de personas nos damos cuenta de que mutaciones que en un cierto grupo de familias en donde hay la enfermedad son predictoras al 100% de la enfermedad y nosotros podríamos inferir que entonces esa mutación siempre es letal o siempre tiene el efecto, pero en otro background genético no necesariamente. Y estamos aprendiendo eso cuando hablamos de los grandes números, cuando podemos acceder a poblaciones mucho más grandes. Bueno, pues lo que les mencioné anteriormente es un primer asomo a la población mexicana, pero necesitamos entrarle más intensidad, necesitamos terminar de catalogarla, todavía estamos lejos de estar en rendimientos decrecientes y hemos emprendido un par de proyectos adicionales para hacer secuenciación genómica completa de alta cobertura en individuos de ascendencia indígena. Un primer grupo de 12 individuos de estas orígenes culturales o étnicos, poblaciones maya, náhuatl, tarahumara, tepehuana, totonaca y zapoteca, entraron en el estudio y bueno, empezamos a ver cómo se distribuyen ahora internamente estas diferencias entre el patrimonio genético de unas y otras de los grupos humanos, ¿no? Vemos que hay grupos indígenas muy puros, ¿no? Que son muy uniformes, como estos 6 del norte, o podemos ver los lacandones, que tienen esta característica de ser mucha endogamia, ¿no? Porque solamente entre ellos se mezclan. Por cierto, aquí creo que no está, pero uno de los individuos lacandones claramente no es lacandón. Y esto lo menciono porque es información que es muy delicado tener, ¿no? Y que nosotros en el pacto que hacemos con las comunidades indígenas no les ofrecemos ni ellos quieren que les entreguemos ese tipo de información. Para una persona que esté en una comunidad como esta, enterarse de que no es de la misma sangre puede ser muy dramático. También, en algunos casos, tenemos introgresiones, ¿no? En una población vemos que tiene de otra, ¿no? Que son mezcla de otra. En algunas, por ejemplo, comunidades del Golfo, de la parte del norte, se ve que tienen pedazos mayas, ¿no? Y se entiende que esto ocurrió hace muchos siglos. Y a lo mejor en su cultura nunca sintieron que fueron conquistados por los mayas, ¿no? Pero el genoma lo dice inmediatamente. También podemos ver cuáles son los patrones por la mitocondria y el cromosoma Y. Podemos darnos cuenta de si fue qué tipo de mezcla hubo, si los hombres fueron a secuestrar a las mujeres, se las llevaron y otras cosas así. Todo eso está escrito en los genomas y se puede leer. Y es información que hay que manejar con el debido respeto y cuidado. El más grande proyecto que tenemos hasta ahora es de 100 genomas y para hacer ya acumular realmente muchos más datos nuevos, escogimos lo que en Estados Unidos hay unos proyectos parecidos a este que le llaman los welderly, ¿no? Juntando la palabra well y elderly, los viejos que están bien. Entonces, en este caso pudimos, en nuestra gran base de datos que tenemos, con nuestro gran esfuerzo de contactar las comunidades indígenas, tenemos 100 personas de origen indígena, de poblaciones indígenas, que tienen esa característica, más de 80 años, y que no tienen enfermedades aparentes, que todos están muy saludables. Ese es nuestro genoma amerindio de referencia de quien está sano. Y a partir de ahí vamos a poder comparar a quienes tienen problemas de salud y poder hacer la relación de casos y controles, ¿no? Son como nuestros controles. Los tenemos distribuidos en todos los territorios nacionales de estas muestras
Y bueno, pues en total, si hacemos la unión de todos ellos, tenemos 3.4 millones de variantes en promedio, ¿no? por cada uno de esos genomas. Pero si juntamos las variantes nuevas, entre todos nos aportaron 350.000. Descubrimos 350.000 variantes en el genoma humano que no se conocían, ¿no? Y que se van a contribuir a la base de datos de variación humana. Algunas de ellas son exclusivas de amerindios, y hay al menos estas variantes, 2.600, hasta donde estamos contando antes de que tronara la computadora de aquí del Centro Nacional de Supercómputos. Estos datos los estábamos manejando acá, y cuando se descompuso la compu, pues se cayeron algunos datos y no están pulidos como debieran. Pero por lo pronto, de este orden de variantes con abundancia diferencial, quiere decir que son variantes que son muy frecuentes en nuestra población y muy poco frecuentes en la población mundial en general, o al revés. En la población mundial están a mucha abundancia y en la nuestra están a mucho menos. Quiere decir que ha habido factores que le hacen diferente a nuestra población. Y potencialmente están involucrados, por lo menos hay 1.000 variantes notables que sabemos que pueden tener efectos funcionales involucradas en procesos patológicos, y las pudimos clasificar como para tener una base a la hora de diseñar los proyectos. Una cosa muy interesante es que una vez que tiene uno las variantes, las puede colocar en formas de análisis mucho más rápidas, como son estos chips. Uno puede interrogar cientos de miles de variantes en un cuadrito como este de estos chips de microarreglo, pues, que ven variantes selectas dentro del genoma, ¿no? Entonces este chip, por ejemplo, tiene 650.000 variantes conocidas de las abundantes, y tiene un segmento de 50.000 que son custom, y uno puede decir cuáles quiero ver. Ahí vamos a meter todas nuestras variantes nuevas que estamos descubriendo por los genomas secuenciados. Y una vez que tengamos este chip, que lo van a hacer, por cierto, una empresa mexicana que está en contacto con el IMG, y lo va a vender pues aquí en México y en Centro, Sudamérica, etcétera, a un precio bastante competitivo, que es como la cuarta parte de lo que cuesta un chip convencional comprado en la actualidad en Estados Unidos, y tiene el componente custom que estamos diseñando con ellos. Entonces vamos a poder hacer estudios grandes, por ejemplo este que estamos iniciando con los servicios médicos de Pemex, varios miles de pacientes. Vamos a ver qué variantes genéticas tienen aquellos que progresan bien con ciertos medicamentos que se usan en el tratamiento de la diabetes, mientras que otros no progresan bien, y vamos a poder tener ahora una indicación con base en un genotipo que cuesta $50. Vamos a decir quién se va a beneficiar y quién no se va a beneficiar del tratamiento con los fármacos que más se usan, ¿no? Bueno, este es el área poblacional. Quiero hablarles un poquito de la microbiología. Para muchos estudios en microbiología en la actualidad, el estándar pues es ser el cultivo. Una vez que una persona tiene una enfermedad, se cultiva el microorganismo que le afecta. Pero esto pues lleva días, hasta semanas, dependiendo de qué tan difícil sea cultivar el microorganismo. Sin embargo, en la actualidad, a partir de hacer secuenciación masiva, uno potencialmente podría reducir a unas cuantas horas, de un día para otro, hacer la caracterización de los microorganismos presentes en una muestra biológica. Llámese una expectoración, llámese heces fecales, llámese la sangre, líquidos cefalorraquídeos, todos los diferentes estudios que se analizan para las infecciones. Y esto realmente creo que está postulando una modernización, una transformación de la microbiología médica. En mi grupo de investigación en el IMG nos hemos involucrado en infecciones respiratorias inferiores, porque detectamos que era la enfermedad que más años de vida saludable hacía perder, y que era vulnerable al uso de la genómica, con un efecto interesante, importante, por la información que se obtenía. No voy a abundar un poco mucho en cómo hicimos este análisis, pero nos dimos cuenta que esta era una área que podía tener un gran impacto. Cuando fuimos a platicar con nuestros colegas clínicos, nos dijeron: sí, lo que nos interesa es tuberculosis, no toda la enfermedad. Pero nosotros llegamos a decir: yo te puedo poder caracterizar todo lo que quieras de infección respiratoria. Y les dije: pues también tú algo si quieres, pero a mí no me interesa, es la tuberculosis. Entonces es importante en este diálogo con el sector clínico, bueno, pues trabajar juntos en lo que nos
motiva a los dos, ¿no? Que es importante. Entramos entonces a tuberculosis y quizá muchos de ustedes ya han oído hablar de esto. Hay una serie de genes que están involucrados con el principal problema clínico, que es la multiresistencia en la tuberculosis. Lo que hicimos fue capturar con un sistema a partir del esputo, en la etapa que estamos en la actualidad, esto que la hizo con la doctora Minerva Mata en el laboratorio, muestras de expectoración de pacientes, se mete en la secuenciación masiva. Pero como el 90% de lo que está en ese esputo es genes humanos, ¿no? Pues para no desperdiciar tanta secuencia, lo que hicimos fue capturar, hicimos un diseño para capturar 88 genes relacionados con la farmacoresistencia y la virulencia y 16 regiones intergénicas que nos permitían decir qué cepa era. Y hacer un sistema de captura, en donde se sonica el DNA, se ponen un montón de sondas, miles de sondas, que además están con códigos de barras para luego distinguir a los pacientes unos de otros en la secuenciación masiva, se captura con perlas magnéticas y se mete el secuenciador. Entonces podemos meter decenas de pacientes en un solo experimento de secuenciación. Los secuenciadores masivos son millones y millones de bases de utilero, gigabases. Entonces resulta bastante económico en este momento, algunos cientos de dólares por cada muestra, y podemos ver todos los genes relacionados con sensibilidad o resistencia y con virulencia que hay presentes. Podemos saber si es Mycobacterium tuberculosis o el Mycobacterium bovis, que también frecuentemente se encuentra. Y pues aquí están los reads, ¿no? Esta es una gráfica donde muestra las lecturas del secuenciador masivo y donde se ve pues que en algunos casos hay una mutación relacionada con el genoma de referencia de Mycobacterium, y podemos decir que una mutación que es sinónima, probablemente no tiene efecto, otra que es sin sentido, que es con cambio de aminoácido, y podemos decir predecir a qué será resistente. Creemos que esta manera económicamente viable y que simplemente al ponerla a nivel clínico, lograr que sean prototipos reproducibles, analíticamente validados, va a ser una modificación muy importante a la manera como se hace la microbiología médica. Y podría decirles que hemos descubierto varios que son mutaciones nuevas, que no están en los catálogos. Ninguno de los sistemas tradicionales, a través de ver mutaciones concretas reportadas, sustituye el poder ver sin prejuicios cuál es la caracterización genética del microorganismo que está ahí. El otro proyecto también de aplicación que estamos haciendo en el instituto rápidamente sería relacionado con la farmacogenómica. Diferentes conjuntos de datos del INEGEN los hemos puesto juntos, estos de los genomas amerindios, el que se hizo para diabetes, algún estudio de anticoagulantes, antipsicóticos, y en donde yo participaba más directamente del manejo de atorvastatina, que es un de estos estatinas, ¿no? Que se utiliza para manejar dislipidemias y colesterol, sumamente usado, ¿no? en el contexto médico internacional. Y otra vez lo que hicimos fue inspeccionar las variantes en 430 genes, que son los genes más relacionados con el manejo de los medicamentos. Y bueno, una vez que tenemos el catálogo de las variantes, las clasificamos con los sistemas de informática disponibles en la red, ¿no? Vemos predicciones sobre cuál podría ser el efecto funcional de estas variantes y a partir de esto hacer el efecto, la predicción ya de cómo diríamos qué es lo que debe pasar con el manejo del medicamento. Y en los pacientes que vimos para atorvastatina, fueron 60, no pacientes sino sujetos, lo que pudimos ver es la farmacocinética. Lo que se dice nada más cuánto el medicamento permanece en la sangre, cuánto tiempo tarda en que se clarifica, y hay muchos experimentos como este, porque cada vez que un medicamento genérico se está lanzando al mercado, se tiene que probar el batch o el lote con una serie de sujetos para ver que tenga una biodisponibilidad adecuada. Entonces esos datos los podemos obtener, pero los relacionamos con el genotipo. A lo mejor es un poco carrereado lo que les voy a decir, pero si nosotros usamos el sistema tradicional que ve unos cuantos genes para atorvastatina en población mexicana, no funciona.
No se puede predecir quién va a ser un metabolizador rápido o un metabolizador lento, porque el fondo genético es distinto. Pero si hacemos secuenciación masiva, o si vemos, en este caso, escogimos 200 marcadores y luego los fuimos reduciendo hasta tener los 30 más informativos, perfectamente podemos predecir la farmacocinética del atorvastatina. Utilizamos muchos genes, no solamente unos cuantos. Y esa es la gran virtud de poder hacer genómica. Si nosotros introducimos en nuestro chip algunas miles de variantes bien seleccionadas, vamos a poder predecir la farmacocinética en una proporción muy alta para nuestra población mexicana. Esa es la apuesta que estamos haciendo. Terminaré con un poco de perspectivas. Hay muchas áreas en donde hay madurez ya en algunas de las instituciones, en particular como en el IMG, para diferentes enfermedades. Tenemos grupos más o menos preparados, con capacidad de interacción especialmente con la clínica, y eso nos ha permitido tener también un laboratorio, un servicio de diagnóstico genómico, un laboratorio que ofrece estas pruebas de farmacogenética, de tipificación de HLA para trasplantes y otras cosas así, síndromes de predisposición a cáncer, mutaciones somáticas para otras vías de otros procedimientos clínicos y enfermedades mendelianas comunes y raras, ¿no? En el caso del cáncer, como les decía yo, en la actualidad lo que se hace es tomar el ADN del tumor y caracterizarlo para poder orientar diagnóstico, riesgo, tratamiento y seguimiento. En una colaboración que tenemos con un investigador y clínico del Instituto de Cancerología, el doctor Oscar Arrieta, se ha visto cómo nuestro sistema de secuenciación masiva de 150 genes permite cambiar el tratamiento, orientar el tratamiento de maneras que son competitivas con los métodos tradicionales de PCR, por ejemplo, que no detectan ciertas mutaciones. La secuenciación masiva completa sí los detecta y cambia el tratamiento con esta orientación. Este es a lo que debería de tender el tratamiento del cáncer en el futuro. También la predisposición, otra vez, hay una serie de genes que predisponen al cáncer, los más famosos estos de fama de Angelina Jolie, los BRCA, ¿no?, que son muy penetrantes, que generan una predisposición fuerte al cáncer de mama y de ovario. Y fíjense, resulta que en México todos estos están en nuestro panel de genes de predisposición, pero resulta que en México existe una mutación fundadora que no existe en ninguno de los otros países, porque surgió en una persona en México hace algunos cientos de años y se ha ido distribuyendo en nuestra población, y que se ve solamente con una técnica especial, esta llamada MLPA, y la podemos analizar nosotros porque conocemos a la población mexicana. Pero si vamos a hacer una prueba estándar en Estados Unidos o en Europa, pues no van a ver esto porque la población no la conoce. Por eso es importantísimo tener los servicios genómicos adaptados a la población. Para terminar, quise decir una oportunidad que creo que está para todos nosotros. Muchos están ustedes familiarizados con CRISPR-Cas, esta nueva tecnología para hacer edición de genes. El IMG no tenía ese propósito. Vamos, sí lo tenía, pero nunca se había implementado, porque hacer edición de genes para hacer terapia génica se considera miopía, porque era fuera del alcance de un laboratorio mexicano hasta hace un poco de tiempo, era demasiado complejo. Pero esta tecnología CRISPR se calcula que mejoró más o menos 100 veces la eficiencia y abarató 100 veces el costo. Cualquier laboratorio, hasta con estudiantes de licenciatura, puede hacer hoy día CRISPR-Cas, que supone, ¿no? Sé que sí está ocurriendo. Y entonces pues se abren posibilidades enormes, ¿no? Hay una serie de las aplicaciones de CRISPR-Cas, tanto para hacer investigación básica como para hacer aplicaciones médicas, algunas tan avanzadas como por ejemplo editar severa y masivamente el genoma del cerdo para quitarle todos los virus, todos los provirus que tienen metidos y hacer lo posible su uso para trasplante, genotrasplante, ¿no?, con humanos. Estas cosas están siendo posibles por la eficiencia de la nueva técnica de edición de genes. Y desde luego las primeras protocolos para hacer terapia génica usando edición por CRISPR ya están apareciendo en ensayos clínicos humanos.
De manera que la terapia génica viene y viene fuerte, y es una oportunidad para todos los laboratorios de investigación en el país poderla adoptar en México. Hay muchos órganos en donde se puede hacer terapia génica ex vivo y que no son demasiado complejos, y están ya al alcance simplemente de ingeniería las células sacadas del organismo y vueltas a introducir. Entonces, ya al alcance, creo yo, de las instituciones mexicanas. Yo no sé si todos se dieron cuenta de que apareció esta nueva cosa que llaman el Gene Drive. ¿Podría levantar la mano quien ya haya oído hablar del Gene Drive? Que bueno, si puedo decir algo del Gene Drive. Una mano como dos se levantaron. Es esta cuestión de que se introduce CRISPR-Cas, pero no se introduce en la forma tradicional, sino que se introduce activo. También se mete a la célula transformada los elementos genéticos para que se propague hacia las siguientes generaciones y para que ahora activamente edite el otro cromosoma. Cuando hablamos de organismos superiores, pues sabemos que son diploides, y en una herencia estándar uno puede meter una modificación, y en la progenie pues esta se va diluyendo por deriva génica, pues ahí a menos que pongamos una presión de selección, pues eventualmente ese gen no se pierde o se fija, pero por razones azarosas. Sin embargo, en el Gene Drive lo que se hace es que, como es activo, en la siguiente generación se hace homózigo, ¿no? Y la herencia se empieza, lo que va ocurriendo es que al hacerse homózigo, el 50% de la progenie tiene el gen modificado. Este es el que no ha sufrido la modificación, pero toda su progenie, el 50% la tiene. Y en la siguiente generación ya tiene el 75%, y eventualmente en unas cuantas generaciones toda la progenie tiene el gen modificado. Y en la actualidad están discutiéndose y apoyándose en algunos ámbitos la idea de, por ejemplo, eliminar la malaria haciendo mosquitos que ya sean inmunes al plasmodio, poniendo el Gene Drive y sustituyendo la población de mosquitos en unas cuantas generaciones. Ahora todos los mosquitos van a ser inmunes al plasmodio, o se pueden hacer estériles. Entonces, simplemente, sin usar insecticidas, eliminar a todos los mosquitos. Yo consulté esto con mi hermano, que es ecólogo, y me dijo, pues no me preocupa tanto porque Aedes aegypti es exótico en América, no es un bicho que aquí exista. No va a pasar gran cosa con la ecología si ya no hay Aedes aegypti, habrá otros mosquitos. De cualquier manera, es extremadamente importante que esta discusión se lleve con mucho cuidado, porque es una capacidad de transformación de la naturaleza verdaderamente nunca antes vista. La gran ventaja que tenemos con las secuenciaciones es que podemos ver si el único cambio que se hizo es ese y ninguno otro, porque cuesta 4 pesos secuenciar completo el genoma de cualquiera de estos bichitos, ¿no? Comparado con lo que cuesta el proyecto. Y con eso, bueno, terminaría. Muchas gracias. La sesión de preguntas. Muchas gracias por una plática tan interesante. Tan interesante como la anterior que nos diste, que fue. Yo tengo una pregunta. Considerando que los grupos estos indígenas mexicanos, como comentaste, han tenido una mezcla muy baja, digamos, con grupos europeos. No se ha hecho comparación con grupos asiáticos, porque, bueno, se supone que los indígenas americanos vienen del norte de Asia. Sí. ¿No hay alguna correlación ahí ya establecida que pruebe esta migración de hace 10.000, 50.000 años? Totalmente. O sea, cuando tú comparas los genomas, te das cuenta que, por supuesto, a quienes más se parecen es a los asiáticos. Si tú ves aquí en las comparaciones, aquí no se va a ver, no sé si en la otra, no la tengo, pero sí, cuando tú haces la comparación, por ejemplo, de sus componentes principales, aquí tenemos, estos son los africanos, estos son los europeos,
son los indígenas, y se ve que algunos están jalados hacia el europeo porque tienen un poquito de componente europeo. Inmediatamente lo es. Si tú pusieras aquí los asiáticos, por ejemplo, japoneses, chinos, estarías como por aquí. O sea, sí, claramente están más cerca. Depende cómo, si tomas el primer componente, el segundo, el tercer componente principal, tú puedes perfectamente ver esas interrelaciones. Pero incluso tenemos un nivel de resolución más alto. Sabemos que a quien más se parece la población indígena americana es a una población que ya no existe y que estuvo en el norte de Asia y que después estuvieron guardados estos antecesores nuestros indígenas en más de 5.000 años en Beringia. Antes de la última glaciación había un continente allí que era el tamaño de Texas más o menos, y ahí estuvieron, y tú lo puedes ver perfectamente si lo comparas con las poblaciones modernas que no derivan de la población que hace 20.000 años dirigieron, los que eventualmente vinieron a dar aquí y ya no se volvieron a mezclar, ¿no? Estuvieron ahí guardados y luego se vinieron a América, de manera que la historia natural de esta población se lee perfecto en los genomas contemporáneos y casa perfecto con las predicciones de cómo fueron las migraciones, y refuerza conceptos como este, de que no es una población que pasó rápidamente, sino que se quedó ahí guardada, y eso lo puede ver en el patrón de diferencia de los campos. Gracias. Oye, yo tenía entendido que hace mucho tiempo, cuando no existían estas formas de hacer mapas de dónde provienen los humanos, utilizaban el lenguaje, la evolución del lenguaje para rastrear cómo nos conectamos. Supongo que si haces una comparación de cómo evolucionó el lenguaje con estos mapas que ahora pueden hacer, correlacionan. Pero mi pregunta es, ¿podemos saber qué evolucionó más rápido? Sí. O sea, ¿qué cambió primero? Sí, por supuesto, todo el tema del lenguaje es fascinante y nos podemos asomar a las diferentes migraciones humanas a partir del lenguaje. Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, el lenguaje evolucionó muchísimo más rápido. Entonces, nosotros podemos asomarnos a lo que pasó en el lenguaje en los últimos 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 años. Más para atrás, no podemos ver. O sea, de hecho, no tenemos idea si es el protolenguaje original de toda la humanidad. La población fundadora de África hace 150 a 200.000 años seguro tenía lenguaje exactamente igual de sofisticado que el actual. Eso no lo va a hacer en la literatura, pero yo te lo puedo afirmar, ¿no? Todavía los lingüistas tradicionales siguen hablando de que hace 70.000 años surgió el lenguaje. Eso es absolutamente incompatible con el hecho de que el ancestro común de todos los seres humanos vivos actuales traza por lo menos 150.000 años atrás, ¿no? Entonces, el lenguaje es muchísimo más antiguo que lo que tú puedes ver comparando un lenguaje moderno con otro. Pero a nivel de los últimos poquitos miles de años, perfectamente lo puedes ver, ¿no? Y casa perfecto con la cosa lingüística, excepto cuando hay conquistas. Porque cuando hay conquistas, en 100 años, ya cambiaste todo el lenguaje y no tiene nada que ver con la genética. Pero y gracias al español que hablamos, pues quienes estamos en este continente, ¿no? Eso no tiene una razón geográfica, digamos, de migraciones humanas, tiene que ver con una conquista y tiene imposición del otro lenguaje. Y eso probablemente ocurrió en la antigüedad muchas veces. Por ejemplo, en la población de Europa, los agricultores que venían del Medio Oriente, de Turquía o así, se metieron a los cazadores-recolectores que había en el oeste de Europa y los sustituyeron culturalmente. Genéticamente ahí están todos, pero lingüísticamente seguro los sojuzgaron. Gracias. Muchas gracias por la plática, Javier, muy interesante. Mi pregunta es si se sabe la contribución del epigenoma, del exoma, del fosfoproteoma, etcétera, a las gran variantes que tenemos en este planeta, porque no solamente es el genoma, pienso yo. Sí, por supuesto, es muy buena pregunta. Digamos que las tecnologías nos permiten asomarnos a lo que está escrito en el genoma y hacemos predicciones verdaderamente aventuradas, osadas, ¿no? Temerarias muchas veces de lo que puede significar. Lo que realmente está mucho más cerca de la función, pues es por ejemplo, el proteoma, ¿no? Y a su vez el proteoma está influenciado por el epigenoma, ¿no? O sea, qué genes están activos y no en diferentes tejidos. Llegarle al epigenoma no es tan fácil,
En primer lugar, porque tienes que ir al tejido relevante. Por ejemplo, el epigenoma del cerebro pues es inaccesible en cierto sentido, ¿no? Y es crucial. En experimentos en animales, hay algunos muy famosos en donde tú puedes ver que un ratón que tiene cuidados maternos, después en su cerebro está ya fijo un programa de estrés, ¿no? Y le dura toda la vida al ratón. Y sabemos exactamente en qué género, que tiene que ver con el cortisol, etc. En los humanos, pues no necesariamente podemos hacer esos experimentos, pero es un hecho que el epigenoma es una parte hasta mayoritaria de cómo se expresa. De hecho, hay otro muy elocuente análisis en donde tú ves que el estilo de vida es más importante para la manifestación de enfermedades degenerativas de tipo cardiovasculares y diabetes, etcétera, que la predisposición genética. Hasta ahora la que tenemos catalogada, si tiene un estilo de vida saludable, le gana a la predisposición genética. Entonces, la predisposición genética solamente es una parte, el estilo de vida que se manifiesta muchas veces en epigenética es otra parte, y las tecnologías de las que he hablado permiten ver el epigenoma, pero no tan fácilmente. Algo de lo más fascinante que he visto últimamente es esto que se llama la biopsia líquida. El DNA que anda nadando en la sangre proviene de las células que se murieron, y resulta que el DNA que viene protegido viene enredado en su nucleosoma. Y si tú secuencias lo que está nadando en la sangre, sabes qué DNA estaba pegado a nucleosomas, por lo tanto estaba silenciado, y cuál estaba activo. Y te puedes dar cuenta por ese patrón, te puedes dar cuenta de qué órgano está fallando y está arrojando las células, o de qué genes estaban prendidos a acabar. Es realmente fascinante lo que puedes ver secuenciando gigabases a la vez, ¿no? Y teniendo un buen método de análisis. Entonces, le podemos llegar al epigenoma, incluso de los tejidos, solo los que se están muriendo, ¿no? Pero eso nos dice mucho. Sí, y aprovechando que no me preguntaron, ¿se tiene pensado en México hacer un proyecto similar al de Code? Porque creo que es para la onda esta de la medicina genómica podría ser bastante útil. Sí, yo diría que en Code, pues la idea sería participar un poco. La verdad es que México en esos proyectos tan grandes está participando en pocos de ellos. Fue algo inusual este dinero que dio la Fundación Slim para la Salud, que dio 3 por 60 millones de dólares, 60 millones de dólares al año se dieron a este proyecto. Y por eso se obtuvieron los resultados que se obtuvieron, ¿no? Tanto en cáncer como en diabetes como en enfermedad renal. Pero bueno, terminó ese proyecto, fueron 3 años y se acabó, ¿no? Entonces este papel protagónico en la genómica internacional pues, ya no está siendo financiado, ¿no? Hace rato les decía que uno de mis maestros, Jaime Martucci, nos decía que la ciencia mexicana estaba siempre pasteurizada, ¿no? Primero nos meten recursos y atasca de reloj y de repente pasas al refri, ¿no? Y los recursos presupuestarios. Bueno, así estamos un poco acostumbrados. Yo creo que lo que sí es urgente arrancar en México son estudios de cohorte, de grupos grandes de personas que van a ser seguidas durante muchos años y a los cuales se asocia su genoma, su proteoma, su transcriptoma, su estilo de vida, sensores portátiles, etcétera, para poder hacer estas correlaciones genotipo, fenotipo o biología, estilo de vida y entender cómo cambian las trayectorias de salud y de enfermedad en un grupo grande. Eso es esencial que lo hagamos. Muchas gracias. Sí, me llamó la atención cuando mencionaste los grupos se practican estudios. Habías hablado de individuos de 80 años sanos. Sí. Esos individuos actualmente no se los puede imaginar en forma natural, pero hace 50 años esos individuos eran extremadamente escasos, porque nuestro cuerpo, nuestro organismo, hasta donde entiendo, la evolución a la que hemos llegado nos permite llegar a una determinada edad con la maquinaria funcionando. Después de los 50 años o los 30 y tantos años en mujeres o en hombres, ya cualquier cosa te puede fallar, pero que debido a las vacunas, debido a las mejores condiciones de salud, de salubridad, etcétera, se ha extendido el promedio de vida en general en el mundo. ¿Por qué este experimento, por qué se escoge
ese tipo de Sí. personas. Bueno, todo lo que dices tienes toda la razón, ¿no? Y los que tienen ahorita 80 años y están saludables, pues estuvieron sujetos a unas condiciones de vida totalmente diferentes a las nuestras, ¿no? Seguramente que no comían junk food y además están en comunidades indígenas. Pero digamos que en estas mismas comunidades hay muchas personas que tienen diabetes o que se murieron mucho más jóvenes, etc. Sí nos representa un cierto conjunto claramente más saludable que otra parte de ese conjunto. Digamos, lo motiva también otra cosa que nos pasa mucho cuando se tratan de hacer estos estudios que le llamamos de GWAS o Genome Wide Association Studies, como el que se hizo para diabetes. Tú tomas un grupo de personas que están enfermas y un grupo de personas que están sanas. Pero ese grupo de personas que están sanas, ¿quién dice que están sanas? ¿No? Ya les sacaron o sea, tienes que caracterizarlas bien, ¿no? Tienes que medirles el colesterol, tienes que medir una bola de cosas, y no sabes además si tienen 35 o 40 años, si se van a enfermar. Entonces, a lo mejor sí traen la predisposición genética. Por eso es que un grupo control, como rudo, verdadero control, son personas mayores de 80 que nunca les ha dado una enfermedad degenerativa. ¿Sí? De alguna manera, puede ser que tenga mucho que ver con el cuidado, y a lo mejor si tomaron antibióticos y se hubieran muerto de infecciones, etc. Todo. Obviamente es un producto de la medicina contemporánea y de las condiciones higiénicas. Pero la enfermedad degenerativa claramente sí es un grupo que es diferente y es muy posible que tenga predisposición genética a no enfermarse. Ha sido muy difícil descubrirlo, por cierto. En esos estudios en el mundo dicen es que no tienen mutaciones deleterias. No, sí tienen. Lo otro que también pasa es que hacer una vida muy saludable. Fuman, están gordos, no hacen ejercicio. Claramente hay una cosa genética. La hipótesis que en esta no se maneja más es que tienen algunos genes protectores. Y encontrar los genes protectores y ver cómo activarlos es una buena meta científica y económica. Oye, Javier, escuchando tu plática, lo que comentan ahorita, me recuerda mucho lo que comentó Bert Fogelstein, que le preguntan, oiga doctor, ¿cómo le hacemos para que no nos dé cáncer? Y bueno, tienen que vivir una vida más o menos saludable, no fumar, hacer ejercicio y tener mucha suerte. Sí, bueno, una publicación de hace unos 2 o 3 años que generó muchísimo revuelo fue de un matemático que analizó el fenómeno, ¿no? y dijo, bueno, solo el 30% del cáncer se puede prevenir, el otro 70% es un producto del azar, ¿no? De que las células se están multiplicando, de generar mutaciones. Sí. Y entonces todos los salubristas dijeron, no, de ahí viene un poco, y por supuesto que es una cuestión de suerte, pero también es cierto que aunque tú tengas un proceso canceroso que inicia, si te lo toman a tiempo, el tratamiento te puede dar 10, 15, 20 años de vida adicionales. Es totalmente diferente que una persona con cáncer de mama, por ejemplo, que se muera una mujer de 45 o 50 años de edad, totalmente diferente a que también le dé cáncer cuando tiene 70 años. No, o sea, de lo que has de morir. Yo digo que cuando el 100% de las personas nos muramos del cáncer, a mí no me preocupa si todos tenemos más de 80. De veras, o sea, sí he tomado una perspectiva distinta en cuanto a estas cosas de seguridad, el hecho que digan que la primera causa de muerte, sí, ¿a qué edad? ¿No? Eso es muy importante preguntar. Por eso me gusta decir que la meta es que todos nos muramos jóvenes, pero a edad avanzada. Haber vivido toda tu vida como joven, ¿no? Saludable, vigoroso, pero a edad avanzada. No, aquí tengo una pregunta. Si un trasplante de órgano modifica el genoma humano, y me gusta duda porque no sé si se ha dado una noticia que leí, donde a fin de año se va a hacer un trasplante de cabeza completo. Entonces, ¿cómo va a ser el genoma de esta persona? ¿Qué le va a pasar? Pues va a ser un mosaico, ¿no? O sea, claramente, digamos que los mecanismos naturales no funciona el gene drive. O sea, un genoma no cambia al otro, ¿no?
Entonces la célula permanece con su genoma básicamente y simplemente pues, va heredando a las células hijas. Entonces el hecho que te hagas un trasplante, pues el trasplante como más sencillo y frecuente es una transfusión sanguínea, ¿no? Yo estoy metiendo células de otra persona que trae su genoma y durante un tiempo pues van a durar esas células, pero no van a transformar el genoma de tus células de las otras. En el caso del trasplante pues será el genoma de la cabeza y el genoma del cuerpo. Si es que ocurre, no sé, últimamente han hecho trasplante de brazos completos y eso, pero si llegara a ser el caso no va a transformar el genoma. No existe un mecanismo activo para transformar el genoma de la célula de lado. Ahora está muy de moda esto de la restricción calórica. Como, por ejemplo, varios de estos viejos saludables seguramente estuvieron sometidos a periodos grandes de restricción calórica, ¿no? Es posible. La verdad es que no siempre tenemos los fenotipos tan completos como quisiéramos. No sé si a todos estos, la verdad, no he revisado digamos el fenotipo que se tomó tanto por encuesta como por medidas de índice de masa corporal. Se hicieron algunas pruebas bioquímicas modestas, ¿no? Yo no tengo idea de si algunos estuvieron sometidos a restricción calórica. En el caso de nuestra muestra, lo que sí te puedo decir es que en estos estudios de los Welderly a nivel internacional, los toman como al azar, ¿no? O sea, no tratan de que no se sesgue por estas variables. Y lo que te das cuenta es que esas variables no hay correlaciones. Hay unos muy saludables y muy ejercitadores. Lo que sí, con lo que sí hay bastante correlación es con sobrepeso. ¿Sí? Ahí sí me equivoqué al decir que había muchos gordos, ¿no? Realmente el sobrepeso sí tiene una fuerte influencia. Pero lo que yo iba a decir es si ya, por ejemplo, en levadura, bueno, se sabe cuáles genes están asociados a responder a la selección calórica, ¿no? Correcto. Ustedes ya tienen pues, asociados o identificados en humanos las variantes. No se sabe todavía. O sea, en el caso de humanos, no creo que en el nivel internacional ni en nuestra muestra. En nuestra muestra todavía no hemos visto ninguna señal. Bueno, además se cayó ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama desde aquí? Tubarcán. Se cayó Tubarcán y ya no pudimos continuar con algo de este análisis, ¿no? Ahora lo estamos haciendo. Sí, a ver si descubre algo, pero no va a ser fácil, ¿eh? Estos sistemas biológicos tienen mucho ruido y para sacar la señal se necesitan matemáticos muy avesados, la verdad. Siguiendo con la pregunta de Lina, a ver, el tema de los telómeros, el tamaño de los telómeros, ¿todavía se mantiene esa idea de tener telómeros largos, longevidad? Yo creo que sí se mantiene un poco. O sea, sin duda creo que sí está muy claro que el tamaño del telómero sí te indica la edad de la célula. Y ciertamente hay procesos apoptóticos y de otro tipo que responden al tamaño de los telómeros y que activamente pueden inducir un proceso de envejecimiento. Yo no tengo demasiada experiencia al respecto. Sabemos esto es otro experimento fantástico de ratones, que cuando tú perfundes un ratón viejo con sangre de ratón joven, se rejuvenece el ratón viejo. Entonces sí hay factores con los que tú puedes generar un cierto rejuvenecimiento y a lo mejor algunos operan a nivel de inducir la telomerasa, ¿no? Pero yo no estoy tan seguro que ese sea que sea un factor así tan claro y tan penetrante como la telomerasa lo que vaya a explicar a estas personas mayores y saludables. Yo creo que va a ser un multifactorial. ¿Tienen alguna otra pregunta por ahí? Gracias por su excelente plática. Relacionado a la epigenética, ¿qué piensa en cuanto al impacto ambiental, o sea, de diferentes grupos? ¿Qué impacto tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre pensar, por ejemplo, la población indígena está expuesta a diferentes contaminantes ambientales, por ejemplo, como leña, ¿sí? Y bueno, otros grupos a otro tipo de contaminación en el ambiente. ¿Qué opina? ¿Qué impacto? Sí, yo pienso, como un poco reiterando lo que habíamos comentado hace rato, los aspectos ambientales y de culturales que modifican el estilo de vida, lo más probable es que se sostengan como los factores más importantes para la preservación de la salud. El componente genético, como
como tal, de predisposición con el que naces, lo más seguro es que vaya a ser un factor minoritario. Para nada despreciable, muy importante de conocer, pero más bien no el dominante. Creo que el conjunto es el que nos va a dar la trayectoria de una persona más o menos saludable, ¿no? Claro, cuando tienes la mala suerte de tener una enfermedad genética de penetrancia 100%, pues ahí sí no tiene que ver ni el estilo de vida ni el epigenoma, ¿no? O sea, es el gen roto el que es incompatible con una vida normal. Pero en el 90 y tantos % de las personas son puras cosas multifactoriales. Entonces, es esencial que integremos en nuestro análisis la parte genética con la parte ambiental y con la parte de estilo de vida que tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? O sea, como que si te gusta el junk food y si comes varias veces al día o no, si haces ejercicio, todas estas cosas, y que muchos de ellos se manifiesta por la epigenética. No todo, pues, pero sí, poder leer los cambios epigenéticos nos va a dar grandes avances. Entonces sí creo que el enfoque tiene que ser más global. Sí, porque todo lo que han hecho es una gran inversión, muchísimo trabajo para las personas y prevenir los que ya están enfermos, ¿no? Solucionar es una parte muy importante, pero la prevención es lo más barato, ¿no? Efectivo. Sí. En este caso, si se integra todo, efectivamente, entonces sería cuestión de políticas públicas, ¿no? Para poder también ir más arriba y poder proteger a los más desprotegidos. Sí, sí, es un poco paradójico, ¿no? Como hay cambios simplemente en el estilo de vida o en las condiciones ambientales, como fue en su momento la higiene, o en esta cuestión de las enfermedades respiratorias y de otro tipo, el cambiar las costumbres como el usar leña adentro de las casas. Esos son el uso de las vacunas. Entonces, esto es el factor clave que ha mejorado la esperanza de vida y el nivel de salud de las poblaciones. Esto nuevo de la genética y la genómica simplemente es la revolución que viene para transformar los servicios de salud a un esquema más preventivo. Y yo sí creo que la promesa es clarísima. Esa es la mejor herramienta que tenemos hoy día para mejorar drásticamente los servicios de salud, pero no es ni la única estrategia ni necesariamente la que tiene el impacto más grande, especialmente en poblaciones en donde hay más atraso en cuanto a la adopción de algunas de estas prácticas más saludables, ¿no? Ahí es más redituable rápidamente mejorar condiciones muy sencillas, ¿no? Sí, pues desgraciadamente el doctor Soriano tiene un compromiso un poquitito más tarde. Nos encantaría recibir más preguntas. Y a nombre del Instituto del IPCITE entregamos este reconocimiento. Gracias. Muchas gracias, la verdad,